Iniciamos con Hablando con Prudencia. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Y con este mensaje de la canción iniciamos Hablando con Prudencia. Sin duda, todos los temas relacionados a nuestra sexualidad son tabú. Sobre todo para las mujeres, ya que nuestro cuerpo mismo es considerado un tabú. Pero hay que ir entendiendo que tanto la reproducción como el placer son nuestros derechos. Soy Marcelo y tengo 4 años de ser líder juvenil en mi comunidad. Imparto charlas a otros jóvenes sobre la ley de equidad e igualdad hacia las mujeres. Pienso que lo que siembro hoy dará fruto en las nuevas generaciones. En la zona rural hay mucho machismo, por eso asumo mi responsabilidad como hombre a favor de las mujeres. Mi mamá y mis hermanas están orgullosas por el trabajo que realizo y me animan a seguir adelante. Soy Marcelo y creo que una nueva masculinidad es posible. Con el apoyo de UNDEF y Mundubat. En esa oportunidad, Hablando con Prudencia se traslada para conversar con Nilda Ríos de la Estrategia Ejecutiva de la Concertación Feminista Prudencia Ayala sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Nilda, a este espacio. Gracias por la invitación. Pues adelante a conversar sobre los derechos más importantes porque son los que tenemos que ver con el cuerpo. Así es, y bueno, hemos hablado en otros programas sobre el tema del autocuido y hacíamos la reflexión que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver directamente con nosotras. ¿Qué entendemos por derechos sexuales y reproductivos? Pues los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos también, ¿verdad? Que están directamente relacionados con el alcance de la autonomía del cuerpo de mujeres, hombres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con cualquier infección de transmisión sexual, ¿verdad? O sea, para toda persona y que ella viva una plena sexualidad, ¿verdad? Y que tenga todas las condiciones para el pleno ejercicio de su ciudadanía sexual. Muchas veces se relaciona nuestro cuerpo o nuestra sexualidad nada más con lo reproductivo, en tener hijos, tener hijas, cuidarlos, pero ¿qué más implica mis derechos sexuales? Pues fíjese de que hay muchas activistas que los dividen, ¿verdad? Hacen una lista de derechos sexuales y otra de derechos reproductivos, ¿verdad? Porque realmente quizás en el campo lo que se ha logrado más ha sido lo que tiene que ver con derechos reproductivos. Si ustedes ven, por ejemplo, en la mayoría de políticas públicas se destina dinero, ¿verdad? Para todo el tema de control prenatal, para la maternidad, para las esterilizaciones, para las vasectomías, para los condones, ¿verdad? O sea, para todo tipo de anticonceptivos, pero no con el tema de los derechos sexuales propiamente, ¿verdad? Quizás el derecho reproductivo que está con debilidad en El Salvador tiene que ver con el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿verdad? O el aborto, cualquiera de los dos términos. Entonces, digamos que aquí el Estado salvadoreño sí tiene como una deuda con las mujeres porque todavía sigue penalizando el ejercicio de las decisiones que las mujeres puedan tomar sobre su propio cuerpo. Con los derechos sexuales se refiere propiamente al goce, al disfrute, al placer, entonces al mismo orgasmo, ¿verdad? A que mujeres y hombres vivamos experiencias sexuales, tanto afectivas, ¿verdad?, como eróticas, que nos den alegría a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nosotros sintamos galán, ¿verdad? De estar con la compañía de otras personas, de disfrutar, estar con ellas o también nosotras solas, ¿verdad? Como es la autocomplacencia, ¿verdad? O el autoerotismo. Entonces, los derechos sexuales tienen que ver más con esa parte. Y también aquí hay una importante acción sobre educación sexual integral, ¿verdad? Entonces, donde todas las personas debemos tener acceso a información para tomar decisiones sobre mi vida sexual. Sabemos que estamos en una sociedad patriarcal que ha impedido
que sobre todo las mujeres, muchas veces el tema sexual es un tabú, ¿no? El hecho de decir las partes genitales por sus nombres es un tabú. Ni siquiera eso se le enseña a la niña y al niño, sino que se le enseña a esconder su cuerpo y no a reflexionar sobre la importancia de nuestro cuerpo. Así es, ¿verdad? Parte de la educación sexual integral tiene que ver con dotar de conocimientos a todas las personas acerca de cómo funciona el cuerpo, de cuáles son sus órganos genitales, ¿verdad? Para poder reconocerse a sí mismo, para que sea un instrumento de placer, pero también para poder identificar cuando hay algún tipo de situación que necesita una atención médica. Con respecto a los órganos genitales, podemos ver que pues la sociedad a través de sus instituciones difunde como nombres negativos acerca de el órgano sexual femenino y nombres como bonitos o decorativos para el órgano sexual masculino, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a la vulva se le nombra con nombres de comida o con nombres de animales. Por ejemplo, la pupusa, la cucaracha, ¿verdad? Entonces, en cambio, a los hombres con cosas bonitas o agradables como la palomita, ¿verdad? Entonces tiene que ver eso con algo que se llama doble parámetro, ¿verdad? Que digamos, ambos son órganos sexuales, pero que a uno se le tiene con un valor peyorativo, negativo, despectivo, y a otro con positivo, ¿verdad? Entonces, en ninguno de los casos es correcto. A los órganos sexuales hay que llamarles por su nombre, pene, vulva, ¿verdad? No tiene nada de malo reconocerles cuál es su nombre, ¿verdad? Y es importante que a los niños y las niñas les enseñemos estas cosas y también cómo son, ¿verdad? Para que ellos y ellas aprendan cómo a reconocer su propio cuerpo sin miedo, sin vergüenza. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Hablando con Prudencia. Según el artículo 3 de nuestra Constitución, todas las personas son iguales ante la ley. Si todos somos iguales, ¿por qué la mayoría de las mujeres morimos por enfermedades que se pueden prevenir? ¿Por qué las mujeres somos más pobres? ¿Por qué solo las mujeres tenemos que hacer el trabajo doméstico? ¿Por qué las mujeres ganamos menos que los hombres? Necesitamos tener un instrumento legal que nos garantice una igualdad real. Necesitamos una ley de igualdad. Justicia es igualdad, igualdad en realidad. Concertación Feminista Prudencia Ayala. Gracias por continuar con nosotras y nosotros. Estamos platicando con Nilda Ríos de la Estrategia Ejecutiva de la Concertación Feminista Prudencia Ayala sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Nilda, ahora hablemos del tema ya político. En el primer segmento hablamos de que sí se ha avanzado en el tema de derechos reproductivos, el tema de la planificación familiar, etcétera, pero quizás también hay mucho que avanzar porque hablar de sexualidad también hablamos de violencia sexual, que muchas mujeres lo viven y se les violenta también sus derechos. Así es, uno de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene que ver con vivir una vida libre de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con que nadie debe de usar, por ejemplo, los celos para controlar o para, doblegarme o pedirme que yo me someta o acceda a cualquier tipo de petición, ¿verdad? O sea, la violación sexual es un problema grave en nuestro país y existe una necesidad importante de diseñar políticas públicas para atender esta situación en todos los niveles de prevención, de atención, de detección, incluso de resarcir los daños, ¿verdad? O sea, hace poco teníamos un conversatorio con unas feministas de Latinoamérica y decían, por ejemplo, que el tema de despenalizar el aborto cuando una mujer ha sido víctima de violación sexual tiene que ver con resarcir el daño por violencia sexual, ¿verdad? Entonces nosotras veíamos importante esta parte, ¿verdad?
De la misma manera, la gente tiene que saber que cuando una mujer ha sido víctima de una violación sexual, tiene derecho a anticoncepción de emergencia para evitar que salga embarazada. Esta la puede usar hasta 5 días después de la relación sexual desprotegida. Puede usar el método IUSPE comprando cualquier marca de píldoras anticonceptivas y tomándose 8, ¿verdad? De un solo, 5 días después de la relación desprotegida o de la violación sexual. El Ministerio de Salud está obligado a facilitar esta anticoncepción de emergencia, ¿verdad? Para estos casos y para cualquier otro en el que haya existido una relación sexual desprotegida. Otra de las cosas que el Ministerio debe facilitar tiene que ver con tratamiento para infecciones de transmisión sexual y terapia antirretroviral después del episodio de violación sexual, ¿verdad? Entonces entiendo que en todas las cabeceras departamentales hay clínicas especializadas, ¿verdad? Que se le conocen como clínicas STAR, que dan ese tipo de tratamiento, y para el caso, para prevenir VIH, el tiempo es crítico, solo tienen, entiendo que 12 horas después del contacto, ¿verdad? Así que es importante que las mujeres hay veces se dirigen primero a medicina legal o primero a la policía, ¿verdad? Pero es importante que ellas también pidan que las lleven a las unidades de salud, porque el tiempo es bien importante para que ellas puedan gozar, digamos, de este beneficio que está obligado a brindar el Estado salvadoreño. Bien, nos vamos a otra pausa a escuchar qué piensa nuestra gente también sobre este importante tema. ¿Conoce usted sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Tengo alguna idea? Bueno, como por ejemplo poder decidir sobre los métodos de planificación que deseo usar, si quiero tenerlos o no, sobre cuántos hijos tener, poder decidir sobre mi orientación sexual con libertad, poder decidir quizás sobre la forma de vida que quiero llevar con mi pareja, ¿verdad? De qué manera quiero yo estar. No conozco mis derechos sexuales y reproductivos. Imagino que... No, ni idea. Nunca he hablado sobre esos temas. La libertad de utilizar mi cuerpo. Pero realmente, así como mis derechos sexuales y reproductivos que yo te pueda decir, enlistártelos, realmente no, creo que le toma a uno poca importancia, aunque son de mucha importancia, probablemente. Gracias por continuar con Hablando con Prudencia. Estamos abordando el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y Nilda, para ir ya cerrando, quizás de forma concreta, ¿cómo podemos hacer desde casa para ir concientizando y educando en el tema sexual y reproductivo? Bueno, pues creo que lo más importante es, ¿verdad?, es que toda la familia, ¿verdad?, papás, mamás, juventud, niñas, niños, nos informemos acerca de los temas. En muchas ocasiones los papás, las mamás, pues no sabemos cómo abordar los temas, o las abuelitas, los abuelitos que en muchas ocasiones están a cargo del cuidado, ¿verdad? Entonces el internet facilita muchas herramientas importantes. Lo único que hay que tener cuidado de buscar como páginas que emitan información científica. Entonces, por ejemplo, ¿qué páginas puedo sugerir que tienen información interesante y específica para jóvenes que pueden orientar? Las páginas de todas las Naciones Unidas, por ejemplo, de UNFA, del PNUD, o las páginas producidas por el Movimiento de Mujeres. Incluso el mismo Ministerio de Salud tiene información muy importante acerca de cómo abordar el tema de salud sexual y reproductiva, para que la gente pueda documentarse, investigar y hablar pues con información. Y es así como llegamos al final del programa Hablando con Prudencia, un espacio para reflexionar sobre nuestros derechos. Recuerda, informarte sobre tus derechos para defenderlos y hacerlos valer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Gracias por sintonizar Hablando con Prudencia, una producción de la Concertación Feminista Prudencia Ayala, con el apoyo de UNDEF y Mundubat.